Capítulo 1. Conociendo el multímetro y sus partes. El material que utilizamos para esta actividad fue principalmente el multímetro que nos entregó el profesor. Lo primero que hicimos fue averiguar la marca y el modelo de este multímetro, y observamos que la marca era Synapse, y el modelo no lo especificaba. Posteriormente, señalábamos las partes que tenía nuestro multímetro. La forma de encender nuestro multímetro fue a través de un botón blanco que se encontraba en una esquina. Luego tuvimos que averiguar las posiciones del multímetro para medir voltajes de corriente directa. Aquí hay algunas de las simbologías que nos encontrábamos en el multímetro, para saber que se trata de corriente continua. Y por otro lado están las posiciones para medir la resistencia de ohmios, que eran de 2K, 20K, 200K, 2M y 20M. El símbolo siguiente que encontramos en el multímetro era para medir la continuidad. Hace un pitido para indicar que sí la hay. Las otras funciones que posee el multímetro son las que sirven para medir los voltios de las baterías, de 1,5 voltios a 9 voltios. Esta tecla Hold se usa para congelar la pantalla del multímetro, para poder capturar el número que ha dado. Capítulo 2. Medición de resistencias mediante código de colores. En este caso, aparte de usar el multímetro, haremos también uso de unas resistencias. Lo que hicimos en este primer ejercicio del capítulo 2 fue utilizar la rueda del multímetro para medir resistencias. Colocamos las puntas una en cada extremo y el valor que nos dio fue de 1500 ohmios. Y la rueda la fuimos bajando hasta que nos marcó entre 200K y 2K. Después consultamos una tabla donde pudimos ver el valor de las resistencias entregadas según el color que indicaba la tabla. Pudimos comprobar que coincidían los valores de esta misma tabla, con cada resistencia. En esta actividad nos preguntaron lo que sucedía si intercambiamos las ondas entre los alambres de conexión de las resistencias, es decir, entre sus extremos. Al hacerlo, comprobamos que la medición de la resistencia se ve afectada y se obtiene una lectura incorrecta. Capítulo 3. Estudio de la continuidad. El material que usaremos a continuación será un multímetro, una pila de 1,5 ohmios, una bombilla, un interruptor, un pulsador, un fusible, un cable AK5012 y un cable de panel frontal. Para empezar, unimos las dos sondas entre sí para ver un cambio en la lectura y el resultado fue 000 y el multímetro pitó, con lo cual comprobamos que el resultado era correcto. Posteriormente, montamos un circuito conformado por una bombilla, un cable, una batería. Tras tocar un extremo de la resistencia con la sonda de prueba y el otro extremo de la resistencia con el extremo de la otra sonda de prueba, el resultado obtenido fue entre 0,03 y 0,05. Después, realizamos una medición de continuidad con las sondas de prueba de ambas terminales y un pulsador. Primero lo hicimos con el pulsador apagado y el resultado obtenido fue de 0,00. Y en el segundo caso fue de 0,01. Estábamos apretando constantemente el pulsador. Posteriormente hicimos una medición con fusibles en la que el resultado fue de 0,00. A continuación realizamos una medición con un cable AK5012 y el resultado obtenido en neutro fue de 0,01 y en positivo 0,03. Capítulo 4. Estudio tensión o voltaje. El material de este capítulo será un multímetro, varias pilas de distintos voltajes, un clip y una fuente de alimentación. Para comenzar esta actividad, lo primero que hicimos fue mover la rueda del multímetro para medir los 1,5 voltios de una pila AA o AAA y obtuvimos una medición cercana a 1,5 voltios. Comprobamos que para medir este valor tenemos que ajustar la rueda del multímetro a la posición de medición de voltaje DC. Luego intercambiamos las sondas en los contactos de pila de salida y sucedió que se invirtió la polaridad de la medición y el valor mostrado en pantalla era negativo. El valor que nos mostraba en pantalla el multímetro fue cercano a menos 1,5 voltios. A continuación, probamos a hacer lo mismo en un multímetro analógico y nos dio una lectura incorrecta. Para finalizar, medimos los voltajes de la fuente de alimentación con los cables Molex. Y por último, capítulo 5. El minicircuito. El material para realizar esta actividad fue de 2 pilas, 2 portalámparas, 2 baterías, un interruptor y varios cables. Con este material que nos otorgaron realizamos el siguiente circuito. Después realizamos las mediciones de la resistencia y el voltaje con el multímetro. Posteriormente cambiamos el cable y realizamos de nuevo las mediciones para comprobar si afecta el grosor del cable y vimos que en este caso no influía este factor.
También calculamos la resistencia de la bombilla con la ley de Ohm y el resultado fue de 8,9 ohmios. A continuación, calculamos la potencia de la batería cuyo resultado fue un total de 1,32 vatios. Posteriormente, colocamos dos pilas en paralelo y medimos su voltaje. También comprobamos cuál era el lado positivo de una pila de petanca y vimos que es el borne corto.